Si hay sangrado y uno tiene relaciones sexuales sin protección, no hay riesgo de embarazo. ¿Realmente qué tan cierto es? Como para saber, un dato y como para un amigo. Sí. Bueno, el ciclo menstrual tiene varias fases, ¿sí? ¿Los hombres también tenemos hormonas? Wow. Claro, o sea, a nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, nos rigen las hormonas. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro proceso hormonal es mucho más cíclico, o sea, literalmente. Hola, esto es No Sabías, un espacio para hablar de aquellos temas de los cuales deberíamos estar hablando, pero que no hacemos porque simplemente no sabíamos que estaban pasando. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante cotidiano, que en algún momento sonaba más como tabú, pero que al día de hoy pues, se habla un poquito más, que es acerca de la menstruación. Y para hablar de ese tema sanguíneo, podría llamar yo, tenemos a Jenny, nuestra experta, o conseguimos una experta en salud sexual y reproductiva y que sabe mucho acerca de la menstruación, sabe mucho del tema de los días. Entonces, ¿qué mejor que tú para que te presentes y nos hables de quién eres? Bueno, sí, soy enfermera profesional, especialista en dirección de organizaciones prestadoras de servicios de salud. Gran parte de mi vida profesional ha sido en compartir con jóvenes y adolescentes, entonces esto ha hecho que me llame mucho la atención todo el tema de salud sexual y reproductiva, lo disfruto y realmente es un tema que me apasiona. Bueno, y la pregunta sería, ¿por qué llegaste tú al tema de la salud sexual y reproductiva? Entiendo que nos acabas de decir que eres enfermera, pero ¿qué hace que una enfermera, no sé, te gustaba mucho lo del sexo y todo eso? ¿O cómo era la cosa? Bueno, el tema es que nosotras las enfermeras casi siempre estamos como muy enfocadas a la parte clínica, ¿sí? Y la vida me llevó a trabajar dentro de la Universidad de Santander, lo cual pues ha sido para mí una oportunidad bastante interesante el hecho de compartir. Siento yo que cuando tenemos la posibilidad de trabajar con jóvenes y adolescentes, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Sí? Ellos nos impulsan incluso a estudiar, a conocer mucho más, aprendemos de las mismas vivencias de ellos y poco a poco empecé pues a trabajar todo el tema de salud sexual y reproductiva, que para nadie es un secreto en la población joven y adolescente, pues es un factor que es bastante significativo, ¿sí? Con el tema de embarazos no planificados y demás, entonces prácticamente la vida me llevó a... ¿Qué es lo que sucede como el tema que vamos a hablar hoy? Se habla muy poco y es como un tema muy arraigado, o sea, muy como en una cajita y se da todo como en un rincón y no se habla mucho. ¿Sí? Entonces, al menos hoy vamos a extraer algunos mitos, algunas creencias y hablar un poquito más sobre la menstruación. ¿Cómo es? ¿Menstruación? Menstruación. Menstruación. Bueno, pero entonces explícanos exactamente qué es eso de la menstruación, porque pues lo que uno entiende de forma mal, creería yo, que solamente tiene que ver con el sangrado y con algo que le hablan a uno de unos ciclos y que eso vuelve cada cierto tiempo, pero realmente, o ¿cómo tú definirías el tema de la menstruación? ¿De qué se trata? Bueno, la menstruación es un proceso natural que nosotras las mujeres vivimos. Es importante tener como presente que todas lo vivimos de manera individual o diferente, ¿sí? A veces encasillan pues el tema en que a todas nos da igual y pues yo creo que ustedes los hombres en algún momento se han dado cuenta que algunas mujeres se vuelven más sensibles que otras, a otras de pronto los cólicos menstruales les afectan más, entonces es un proceso que primero que todo debemos tener en cuenta que se maneja de manera individual, ¿sí? Y pues que tiene como base pues nuestra parte hormonal, ¿sí? Que genera en nosotros pues, ciertos cambios. Básicamente, yo siempre les explico a los chicos y una forma muy fácil de identificar qué es la menstruación es que nuestro cuerpo prácticamente todos los ciclos se preparan para una fecundación.
¿sí? Genera, digámoslo así, como una especie de cunita precisa para que se genere la fecundación y por ende la implantación y generemos pues un embarazo, digámoslo así, en muy buenas condiciones. Cuando no se presenta la fecundación, sencillamente nosotros generamos un desprendimiento del endometrio y eso es lo que genera pues el sangrado menstrual o la menstruación que comúnmente la llamamos. O sea, ¿qué lleva esa sangre? En Porque tú me realidad, dices que es, y pregunta, ¿qué es el endometrio? Porque el eso suena como endometrio un aparato muy sofisticado o una cosa muy rara. es en nuestra capa externa del útero, ¿sí? Y bueno, ¿qué lleva la menstruación? Pues como ya lo podemos evidenciar, fluidos sanguíneos, pero también lleva parte de este tejido del endometrio. Pregunta, ¿y por qué lleva tejido sanguíneo? Precisamente el endometrio o el útero cuando se prepara para la implantación después de la fecundación, el óvulo pues, obviamente llega, se encuentra con el espermatozoide, viaja y lo que hace es implantarse en esta cunita. Esta cunita pues necesita de fluido sanguíneo para que tenga una buena implantación y poder generar pues un embarazo óptimo, en buenas condiciones, digámoslo así. Por eso es que se genera el sangrado. Listo. Y si eso es un proceso biológico que viven todas las mujeres, eso, ¿por qué a algunas les pasa de una forma y a otras de otro? Que era lo que tú estás hablando. Porque se supone que es un proceso, no sé, como el de los hombres, que pues uno siempre es el mismo. Y sea hombre, casi todos tenemos como lo mismo. ¿Por qué en las mujeres sí varía o en qué tiene que ver que varía? Bueno, ¿en qué varía? Como ya lo dije, es un proceso totalmente individual, varía desde la parte hormonal e incluso hasta puede afectar algunas patologías de base, ¿sí? Por ejemplo, hay chicas que sufren de quistes en los ovarios. Esta patología de base también hace que su ciclo menstrual se altere de una u otra manera. ¿Sí? Como que de pronto el dolor sea mucho más intenso, que incluso hasta no les llegue la menstruación durante varios meses. Entonces, primero que todo, pues tocaría revisar si hay algún problema o alguna patología de base. Segundo, este tema de la parte hormonal nos impacta de manera diferente, ¿sí? En cuanto a qué, en cuanto a el sangrado menstrual, los cólicos o la dismenorrea, que es el término específico de los cólicos menstruales, la cantidad de días. Entonces sí es muy individual y sí está muy ligado con la parte hormonal. Listo. Ahorita vamos a hablar un poquito más del tema de las hormonas y eso, pero... y volviendo a retomar como iniciamos el capítulo y todo, es por qué a la fecha, a pesar de que hay tanta información y esto, todavía se sigue viendo como el tema de la menstruación como algo muy de la mujer, como, sí, como ejemplo, yo hablo de mi persona como hombre, es como, usted no, sí, como lo guardan ahí como algo escondido, como ellas. Entonces, ¿a qué se ve como eso? Tiene que tener con algo cultural, Sí. desde tu punto de vista como experta, ¿por qué sucede eso todavía hoy en día que supuestamente vivimos en una sociedad donde todo es abierto y todo el mundo habla de todo? Bueno, siento que la perspectiva ha cambiado mucho con los años, ¿sí? Desde mi punto de vista lo veo más con dos factores importantes, o sea, con la higiene, ¿sí? Porque pues a veces relacionamos mucho la menstruación con el tema de la higiene, pero también siento yo que es todavía como el hecho de poder manifestar o identificar que nosotros, seres humanos, nos rigen nuestros fluidos. Sí, estamos hablando de cualquier tipo de fluido. Entonces, a veces como que cuesta entender la naturaleza, que somos seres humanos, que podemos generar diferentes fluidos, dentro de esos, pues, en el caso de nosotras, la menstruación. Pero pues siento yo que son más esos dos factores los que de pronto pueden generar como el no querer hablar abiertamente del tema. Más sin embargo, Sí, porque es que yo recuerdo que por lo menos cuando yo estaba en el colegio, que más o menos mis compañeras estaban como en la edad que llevan a menstruar por primera vez, entonces sucedía que a uno lo sacaban de los salones, los llevaban a un teatro y era como los niños van a jugar fútbol y las mujeres se quedan acá y tenían una charla que uno no sabía
qué diablos Sí. estaban hablando ya, que sonaba súper raro, y luego salían con una bolsita. Y pues uno de hombre también es curioso y uno era como, venga, ¿qué tienen ahí? Y entonces la cuestión era como, no, es que no le puedo mostrar, no, es que no le puedo mirar. Sí. Entonces yo creo que, ejemplo, desde mi caso, desde el colegio le enseñan a uno como que es un tema que es de mujeres, que uno de hombre no debería entenderse ni hablar. Entonces, Sí, a pesar de eso, reitero, yo siento que el tema ha cambiado mucho con el tiempo, ¿sí? Los hombres ya se están vinculando mucho más en este proceso y me parece genial. O sea, ya uno ve hombres de pronto en la tienda o en algún lugar comercial comprando un paquete de toallas, un paquete de tampón y ya es algo como más natural. Sí, obviamente en una época era mucho más complejo. Yo viví la época en donde se iba y se compraba la toalla higiénica y en la tienda lo envolvían con papel periódico. sí. O sea, era más evidente lo que uno llevaba porque pues obviamente la gente relacionaba que si yo llevaba un paquete envuelto en papel periódico pues ya eran unas toallas higiénicas, pero todavía se vivía eso. Actualmente siento yo que el tema se habla de manera más abierta y se ha generado un poco más de empatía al visualizar que la menstruación es algo natural, ¿sí? Y que nos compete, pues obviamente a nosotras las mujeres, pues porque somos las que lo vivimos en vivo y en directo, pero también le compete a la pareja, a los hermanos, a la misma sociedad. Okay. Sí, y eso que tú hablas, como que envolverlo parecía como si fuera una enfermedad. Sí, Como que claro. tú estás comprando tu, no sé, como una aspirina, pero en ese Sí, caso, algo escondido, algo oculto, que no sí, era tan oculto, pero bueno. bueno. Tú tocas el tema de las hormonas. Entonces, mi pregunta sería, ¿este tema de las hormonas afecta tanto a hombres como mujeres? ¿Cuál es la diferencia entre los hombres en temas hormonales? Como para entender un poquito, porque puede ser que esté equivocado, pero los hombres también tenemos hormonas. Claro, o sea, a nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, nos rigen las hormonas. ¿Cuál es la diferencia? Que o sea, nuestro proceso hormonal es mucho más cíclico, o sea, literal nosotros durante todo el ciclo menstrual como mujeres vivimos como una montaña rusa, ¿sí? Juegan dos hormonas un papel importante que son los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Pero están en constante movimiento durante todo el ciclo menstrual. Esto hace que pues genere cambios más significativos en nosotras las mujeres. En el caso de ustedes los hombres, pues la hormona que, digámoslo así, los gobierna es la ¿Testosterona? testosterona, perdón. La testosterona, ¿sí? Y la testosterona todo el tiempo está niveladita, ¿sí? A no ser que de pronto tengan algún problema Sí, uno siempre de está como salud, ¿sí? en estado animal siempre. Exacto, entonces literal ustedes los hombres uno los ve la gran mayoría estables, obviamente pues como todos los seres humanos pues también tienen sus momentos, pero sí es mucho más notorio y más significativo porque las hormonas en nosotras las mujeres juegan un papel súper importante incluso en la parte emocional, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Sí, y tú hablas de la progesterona Ujú. y, Y los estrógenos. y los estrógenos. Pregunta, ¿solamente están presentes en las mujeres o también en los hombres? ¿Y pasa lo mismo con las mujeres? ¿Las mujeres también tienen esa hormona, la Bueno, testosterona, incluso o nosotras no? las mujeres tenemos testosterona, pero en muy bajos niveles, ¿sí? Y ahí es donde a veces se nos aumenta un poquito y entonces ay, sale el vellito que no queremos que salga, algunas características físicas que a muchas de las mujeres pues nos afecta, obviamente pues por vanidad. Entonces, lo que pasa pues, es que hay algunas hormonas que rigen más en el caso de nosotras y obviamente en el caso de ustedes los hombres. Pero entonces los hombres también tenemos progesterona o no. La progesterona y los estrógenos son hormonas muy, muy femeninas, ¿sí? Ok. Más sin embargo, incluso pues ahorita con todo este proceso de cambio de género y todo, se puede también jugar con este tema, entonces... Listo, ya hablamos del tema de las hormonas, ya entendimos que había unas hormonas que afectan más a las mujeres y a los hombres. Tengo aquí un término que de hecho me toca mirar desde la tablet pero alguien me pidió específicamente mi mamá que preguntara, que era, ¿qué es el síndrome de la disforia premenstrual? Uh-huh. ¿Sí? No sé, ella tiene ahí como su duda, viendo su TikTok y su Facebook, pues eso que le salen como videos y se está como... Entonces me preguntó a mí, yo dije, pues yo tengo una entrevista, preguntemos a ver qué es. Bueno, me encanta la pregunta, ¿sí? Porque creo que esta pregunta nos puede llevar a algo importante y es el tema de la empatía,
¿sí? Yo siempre lo he dicho y comúnmente hay una frase muy coloquial, digámoslo así, es cuando de pronto estamos de mal genio, estamos tristes, el decir es, uy, está en sus días, ¿sí? Y precisamente esto tiene mucho que ver con el síndrome disfórico premenstrual. El hecho de tener estos cambios tan bruscos a nivel hormonal pueden alterar también nuestras emociones, o sea, alterarlas a tal punto de tener, no sé, una chica muy triste, que de repente ya cambia su estado de ánimo, es explosiva, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver y está muy ligado con las hormonas, incluso con el síndrome disfórico premenstrual. Este síndrome también puede ocasionar algún tipo de incapacidad médica, precisamente porque nos puede afectar a tal punto que, no sé, la chica no quiera levantarse de la cama porque realmente hoy está demasiado triste, sus emociones la están afectando a tal punto que también le están afectando su vida cotidiana. Entonces, eso es una realidad. Porque Sí. eso es, bueno, ahorita que se hable tanto de las emociones, de los sentimientos y todo eso, porque lo que me preguntaba como cuando ella nos hablaba de disforia, Ah, no. y por lo menos si estaba en sus días, si estaba emocionales, sentimentales, le tocaba aguantarse y callarse. Sí, total. Entonces creo que Incluso actualmente hay tratamientos hormonales, o sea, las píldoras anticonceptivas, obviamente bajo el criterio médico y bajo una consulta médica, puede tratar también el síndrome disfórico premenstrual. Entonces, hasta tenemos la opción que a través de las hormonas de pronto nos puedan nivelar un poco este síndrome que cada vez se está manifestando más. Aunque yo siento que siempre ha existido, solo que no se le ha dado la importancia necesaria y por ende pues no se había tratado de la misma manera que se trata hoy en día. ahora que tú hablas de los métodos anticonceptivos, Uh-huh, como pastillas, ese tipo de cosas, yo recuerdo que tuve una noviecita que uh-huh. utilizaba esto, pues, las pastillas que se toman cada día. Sí. Yo recuerdo, puede ser que esté mal, Uh-huh, nunca recuerdo que ella comprara ni una toalla higiénica, nada de eso. Es como, ella me decía que no le llegaba. Entonces uh-huh, la pregunta ¿eso funciona así o cómo es el tema de los anticonceptivos y cómo uh-huh. afecta el tema de la menstruación? Es verdad que las que toman las pastillas no menstruan sí, o sea, digamos, salgamos de eso que yo literalmente no... Listo. Hay muchos factores con el tema de los anticonceptivos, ¿sí? Primero que todo, pues un anticonceptivo, ¿qué es lo que hace? Es digámoslo así, como controlar el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, en el caso de las píldoras anticonceptivas, hay algunas que lo que generan incluso es que lo que hablamos al principio sobre el tema del endometrio, vuelva este endometrio, esta capa del útero mucho más gruesa. Entonces hace que no les llegue la menstruación o que sencillamente les llegue muy poquito, ¿sí? Entonces, este tipo de hormonas pueden alterar también el tema digámoslo así, de los días o de la cantidad de la menstruación, precisamente por eso, porque genera pues ciertos cambios a nivel del endometrio y pues por eso puede pasar. Ahora, esto no le pasa a todas las mujeres. En el tema de planificación familiar volvemos casi que a lo mismo de la menstruación, es algo muy individual. ¿Sí? No todas de pronto tienen los mismos efectos positivos o negativos del método de planificación. De ahí la importancia de una muy buena consulta médica de manera individual. Lamentablemente ahora el tema de la planificación familiar es muy de voz a voz. Entonces mi amiga me recomendó que hiciera o que tomara algunas píldoras para que no me llegara la menstruación porque me voy para Sí, yo he escuchado el mar, muchísimo ¿sí? y de hecho he visto que en algunas farmacias y en TikTok hablan de si va a ir a la playa y está en sus días, tome anticonceptivos. De esa forma, la pregunta, ¿eso está bien? O... Pues no es que esté ni bien ni mal, ¿sí? Siento yo que todo en exceso pues es negativo, ¿sí? Lo que se hace es jugar a través de las hormonas, como les dije, para generar, digámoslo así, como engrosamiento del endometrio, de esta pared, y por ende pues no hay menstruación, ¿sí? Ahora,
vuelvo e insisto, hay chicas que van a la farmacia para poder ir al paseo y resulta que no es suficiente el tratamiento que la farmacia les orienta, porque todos los cuerpos son diferentes y reaccionan de manera totalmente diferente. Lo que sí es cierto es que sí se puede jugar con el tema de las hormonas. Obviamente pues la recomendación es que sea bajo una asesoría médica, ¿sí? Porque vuelvo y repito, a veces nos guiamos con lo que nos dice la amiga o vamos a donde el señor de la farmacia, que hay muchos que de pronto no tienen el conocimiento necesario, ¿sí? Y nos puede, de pronto, en vez de arreglar algo, podemos generar algunos problemas. Listo. Ahora que estamos hablando de anticonceptivos, cuando a uno se le olvida utilizarlos, pues está ese método como de emergencia, La píldora del día la después. píldora del día después. Entonces la pregunta, ¿cómo altera la píldora del día después? O sea, yo sé que es fuerte, que por eso se supone que no hay que embarrarla tan seguido. ¿Y cómo afecta la píldora del día después este tema de la menstruación? Porque también tengo entendido que La altera. altera el ciclo menstrual. Bueno, la píldora del día después, o su nombre en realidad es la píldora de emergencia, ¿sí? Como su nombre lo dice, es una píldora para casos de emergencia en realidad, ¿sí? Lamentablemente pues se está utilizando de manera errónea y esto es lo que está generando pues incluso algunos problemas de salud, ¿sí? Cuando hablo de emergencia estoy hablando de, no sé, olvido de píldora, de pronto ruptura de preservativo, en los casos lamentables de abuso sexual está dentro del kit, ¿sí? De atención. Pero lamentablemente se está utilizando como anticonceptivo de rutina. ¿A qué me refiero? A que tienen relaciones sexuales, van y se toman una píldora de emergencia cada vez que tienen relaciones sexuales. Y precisamente estas píldoras actúan al igual que las otras, ¿sí? Impidiendo que el espermatozoide suba a fecundar el óvulo. ¿Esto qué hace? O cómo se genera este mecanismo, pues a través de las hormonas, ¿sí? Pero si esta actúa en tan poco tiempo, pues es porque la cantidad hormonal es bastante significativa. Y si yo me la estoy tomando cada 8 días, pues en realidad estoy generando un impacto negativo en mi cuerpo. Y esto también pues obviamente se ve representado en la menstruación, ¿sí? Hay chicas que se les altera la menstruación de una manera en donde les llega, no les para. Hay otras que entran en periodos pues, de amenorrea, que no les llega la menstruación por varios meses. Entonces, sí creo yo que es una herramienta bonita siempre y cuando se sepa manejar en los casos específicos, ¿sí? Porque puede convertirse en un problema también Un método para anticonceptivo no se recomendado. considera como un método de rutina, ¿sí? Se considera como un método anticonceptivo siempre y cuando en casos muy, muy específicos de emergencia, como su nombre lo dice. Ahora que hablas tanto de las pastillas, anticonceptivos y todo esto, mi pregunta es, como tú hablas de las hormonas y que las mujeres les afectan tanto las hormonas y esto, esta carga en el cuerpo, afectarlo del ciclo menstrual, que es natural porque Sí. pues venimos, no sé, de fábrica, las mujeres vienen así. Entonces, el estar alterando el ciclo no genera, no sé, con el tiempo que se altere algo en el cuerpo. No sé, yo he escuchado que utilizar mucho el tema de los anticonceptivos de pastillas y hormonas, al final, cuando la mujer quiere tener hijos, ese tipo de cosas, pues es más complicado. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O es un mito o es una creencia? Bueno, en realidad, siempre y cuando el método se utilice de manera adecuada, no debe generar ningún tipo de efecto, digámoslo así, negativo, ¿sí? Hay algunas chicas que sí generan como un depósito hormonal y en el momento en que quieren tener hijos, pues no va a ser tan fácil, ¿sí? Mientras el cuerpo, digámoslo así, se libera de este depósito hormonal. Ahora, esto no va para todas, ¿sí? Es súper, súper importante que tengan presente, hay chicas que suspenden el método hoy, no sé, pasado mañana tienen relaciones sexuales y con eso tienen para quedar embarazadas. Entonces, es muy individual. Lo que sí es un mito es que no genera, siempre y cuando se haga de una manera adecuada, bajo controles médicos, el anticonceptivo adecuado, porque volvemos a lo mismo, a veces nos guiamos por lo que la amiga nos quiere recomendar, ¿sí? Y resulta que no era un método apto para mí.
Entonces sí es muy importante, desde que se maneje el método anticonceptivo con controles periódicos, bajo el aval y la autorización médica, no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno, estamos hablando de anticonceptivos, o sea, estamos hablando de relaciones sexuales. Y pues siempre hay muchos mitos y uno le pregunta a alguien y cada quien tiene como su respuesta alrededor de en el ciclo menstrual, cuándo es seguro, cuándo no. Yo personalmente siempre he escuchado que si hay sangrado y uno tiene relaciones sexuales sin protección, no hay riesgo de embarazo. ¿Realmente qué tan cierto es? ¿Cuándo sí y cuándo no? O como tú hablas, como en cada cuerpo es diferente, ocurre de formas diferentes, o si hay algo como para saber, un dato ahí como para un amigo. Sí. Bueno, el ciclo menstrual tiene varias fases, ¿sí? Realmente tiene una fase en donde, pues, haciendo algunos cálculos, algunas cuentas, se supone que no estamos en fase de ovulación, ¿sí? Si no estamos en fase de ovulación, pues no vamos a tener riesgo de embarazos, ¿sí? Pero esto puede cambiar fácilmente. O sea, nosotras, a pesar que seamos mujeres muy, muy puntuales, en cualquier momento se nos puede alterar nuestro ciclo menstrual. O sea, cuando yo hablo de alterar, es que se nos puede adelantar la ovulación, se nos puede atrasar o podemos ovular hasta 2 veces, ¿sí? Esto es para decirles que este método del ritmo, específicamente así se llama, ¿sí? Que es detectar en qué días estamos ovulando, no es un método tan eficaz precisamente porque como nuestra naturaleza puede variar fácilmente, ¿sí? El hecho de que varíe fácilmente tiene muy, muy baja eficacia. O sea, por cualquier situación se nos puede adelantar, se nos puede atrasar o incluso podemos ovular hasta 2 veces en el mes. Entonces no es algo que sea como muy seguro, digámoslo así, para tener en cuenta. Entonces, independientemente incluso si tenemos o no tenemos la menstruación, a veces tenemos sangrados menstruales, pero es más por temas, no sé, de patologías, que tenemos esos sangraditos intermenstruales que son escasos y que a veces están relacionados con ciertas patologías, pero eso no quiere decir que si yo tenga ese sangrado, pues no puedo tener el riesgo de ovulación, lo puedo tener. ¿Sí? O sea, la recomendación es, si hay sangrado, de todos modos hay la posibilidad. Existe la posibilidad en cualquier momento de nuestro ciclo, ¿sí? A pesar de que, pues, si uno mira la anatomía, sí, obviamente tenemos una fase del ciclo en donde no vamos a estar ovulando, perdón. O sea, se supone que no vamos a tener ese riesgo de embarazo, ¿sí? Pero existe la posibilidad porque nuestro ciclo menstrual se puede alterar fácilmente, ¿sí? O sea, no es... Entonces la recomendación sería que si no están Siempre, buscando quedar exacto. en embarazo, es mejor... Pues hay 2 opciones. Empezar un método de rutina. Yo siempre les digo que si tenemos vida sexual activa, empezar con un método de rutina, obviamente bajo una consulta médica y una muy buena asesoría, ¿sí? O en su efecto, pues el uso del preservativo, que en este caso y pues como profesionales de la salud viendo cómo va incrementando el índice de las infecciones de transmisión sexual, pues creería yo que en este momento ojalá no sea negociable, siempre debe estar pues en nuestra vida sexual. Entonces, sí, porque por ahí es que está de moda una gripita. Esa gripita sexual que no... es complejo, sí. Sí. Retomemos un poquito lo que hablábamos acerca de cómo afecta eso a las mujeres. Hablemos un poquito más de esos dolores que tú nos hablabas que puede llegar al punto que genere incapacidad. Y yo escuché hace poco que hubo como una discusión en el Congreso que hablaban de que por qué las mujeres sí se podían incapacitar, que qué tan cierto es como para decirle a esas personas que piensan que el dolor, no sé, es llevadero al punto de por qué se incapacitan, o sea, como decirles Sí. o justificarles el por qué lo que están pensando está mal o está equivocado. Bueno, pues hay 2 factores y primero que todo el manejo del dolor, tanto en hombres como en mujeres, es también muy individual, ¿sí? Entonces vemos a veces que hay personas que tienen un manejo del dolor asombroso, otras de pronto pues, les afecta un poco más el tema. En el caso de nosotras las mujeres, aparte que pues, es una condición humana, ¿sí? También depende de muchas cosas, o sea, ¿qué genera el cólico menstrual o la dismenorrea? ¿Sí? Lo que genera esto es la contracción del útero,
¿sí? Estas contracciones pueden ser un poco más fuertes en algunas chicas que en otras. Entonces, por eso el dolor en algunas mujeres de pronto es mucho más fuerte que en otras, ¿sí? Entonces, sí es algo como muy individual. A mí pues en mi vida me enseñó a ser un poco más empática en el tema, porque pues afortunadamente no me afectó mucho el tema en mi vida, especialmente en mi adolescencia. No sufría de cólicos. Hoy en día tengo una niña joven y pues la verdad ella sí se me quejaba mucho del tema. Yo pues, trataba de darle un analgésico, de manejar medios físicos y demás. Hasta que un día pues ella me llama al colegio, me dice que está muy malita, que si la puedo recoger. No creí que fuese tan suficiente la justificación de ir a recogerla. Al poco tiempo me llama la coordinadora, voy y la recojo en el colegio y realmente estaba muy malita, estaba pálida, tenía otros síntomas. Entonces el tema sí es de empatía, porque definitivamente no a todas las mujeres nos da de la misma manera. Bueno, y ahora que hablas del tema del dolor, yo recuerdo que mi abuela le daba como tecitos y cosas que, o sea, ¿qué puede hacer una mujer para el tema del dolor? ¿Sirven eso de los remedios caseros, de tés, que la bolsita caliente en el vientre? ¿O realmente cuando una persona sufre de ese dolor intenso del que tú hablabas, qué puede hacer o qué se puede hacer al respecto? Uh-huh. Esto ayuda demasiado, ¿sí? El hecho de las bolsitas calientes, de tomar bebidas calientes, ayudar a que los músculos se relajen, a que las contracciones uterinas que acabé de mencionar también disminuyan. Entonces es muy buena herramienta y de verdad de gran ayuda para nosotras las mujeres en esos días. Hay algunos test también que nos ayudan al tema de la inflamación, porque pues, una de las cosas también que genera el dolor en el ciclo menstrual es precisamente que generamos pues cierta inflamación. Entonces son medios que realmente nos ayudan muchísimo. Entonces, sí Sí, es está cierto. indicado lo de los test y eso. Sí. Y si fuera un tipo de medicamento, también hay medicamentos Uh-huh. para controlar el dolor. O Sí, sea, él es el que uno compra en la farmacia, no sé, la aspirina o ese tipo de uh-huh. cosas. O... Hay algunos analgésicos que nos ayudan a desinflamar y otros medicamentos que son llamados antiespasmódicos que nos ayudan con el tema de las contracciones uterinas. Ahora, pues la recomendación es que ojalá si lo pueden hacer bajo recomendación médica, mejor, porque a veces nosotros somos alérgicos a ciertos medicamentos o hay medicamentos que no toleramos. Entonces, sí es importante identificar que pues me vaya a ayudar y de pronto no me vaya Entonces, muy la bien. recomendación es no tomar cualquier cosa. No tomar cualquier cosa, ¿sí? Esto va para cualquier situación. Bueno, retomando el tema de cuando yo te comentaba lo que pasaba en mi colegio, que llevan que las mujeres salían con su bolsita y su cosa, yo hasta donde tengo entendido, o que recuerde, primero fueron las toallas higiénicas, luego aparecieron los tampones porque se volvieron súper famosos, luego hace poco no, hace como 10 años comencé a escuchar acerca de De la la copa copa. menstrual. Entonces, háblanos un poquito sobre estos productos y no sé qué diferencia hay entre la toalla, la Ujú. copa y el tampón. Y cuándo son recomendados y cuándo no y cómo pasa eso. Bueno, realmente esas son unas herramientas que nosotras como mujeres tenemos, ¿sí? Para nuestra higiene íntima, llamémoslo así, ¿sí? Todo depende de la necesidad de cada una y cómo se sienta cómoda cada una, ¿no? Por ejemplo, pues las toallas es algo pues, muy común que prácticamente lo hemos estado manejando durante mucho tiempo. Actualmente pues tenemos unas tecnologías bastante significativas en donde la absorción es mayor. Esto requiere que pues, tengamos menos accidentes. En el caso de los tampones pues tienen también una absorción significativa. Este sí ya tiene más que ver con, digámoslo así, con la manipulación de nuestros genitales. Hay mujeres que de pronto no les gusta mucho el tema y es entendible. Entonces eso depende de la comodidad y cómo se sienta cada una. En el caso de la copa menstrual, es algo que efectivamente pues, salió relativamente hace pocos años. Me parece una muy buena herramienta siempre y cuando se maneje de manera adecuada y con buena higiene.
Incluso esto va para las tres opciones que acabo de mencionar. Sí, es súper clave que dependiendo pues, de nuestra necesidad tengamos pues una higiene adecuada, los recambios pues sean de manera periódica y esto también pues nos va a ayudar a que evitemos incluso algún tipo de infección, ¿sí? Pero pues eso, el uso yo creería que es muy individual, depende de la necesidad de cada una y cómo se sienta a gusto cada una. Sí, lo digo también un poco porque yo he escuchado en algunos TikTok, porque Ujú, ahorita la red de la que uno como que recibe informaciones de ujú, esa, como que, digamos, las toallas, los tampones que ujú. traen que microplásticos, que puede causar cánceres de cuello uterino, de matriz, bueno, no sé cómo porque no sé tanto del tema, pero ¿tiene algo que ver o definitivamente no? ¿Son mitos? Marketing. Pues como todo, pues todos los productos desarrollados, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, incluso hasta el mismo medicamento. A veces nos tomamos un medicamento para algo y termina afectándonos otra cosa. Pero yo creo que ahí sí es muy importante de pronto nosotros tener como la costumbre de revisar, ¿sí? Si nos vamos a colocar un tampón, cuáles son pues, sus componentes, saberlo utilizar, ¿sí? Identificar también que me sirva. Una mujer que de pronto tenga alguna patología de base, no le va a ayudar mucho el tema del uso del tampón, ¿sí? Sino al contrario, pues va a afectar su patología de base. Entonces sí es muy importante. Para de pronto concluir ahí esa pregunta, yo siento que entre más natural sea el proceso, pues vamos a tener menos impacto, digámoslo así, negativo. Ok, súper bien. Y eso ahora me hace preguntar lo siguiente. Yo sé que las toallas, eso tienen un costo, Ujú. ¿sí? Entonces, prácticamente es como una inversión o un gasto que tienen que hacer ustedes todos los meses, cada vez que se cumple el ciclo menstrual. Eh, pues yo me considero un privilegiado y las personas que están a mi alrededor, pero la pregunta sería para aquellas personas que no se encuentran con eso, cómo llevan el tema de la menstruación. Si no tienen, no sé, acceso a toallas o no les alcanza para comprar, cómo ellas llevan ese proceso? Bueno, en realidad, pues, este proceso es un poco más complejo, pues, por todo para las personas que no tienen los recursos necesarios. Sí, afortunadamente hay algunos departamentos en Colombia que tienen programas específicos sobre la menstruación. ¿Sí? Y les generan cierta educación a las usuarias, les generan algunos kits como las copas menstruales, que me parece una muy buena opción para estos casos, ¿sí? Porque como son reutilizables, pues es mucho más, digámoslo así, como fácil o más llevadero el tema para este tipo de población. Obviamente, pues ellas a veces no van a tener para comprar ni siquiera una sola copa menstrual. Ahí sí es muy, muy importante de pronto el apoyo del gobierno. Sé y soy consciente que, como les dije, algunos municipios tienen un programa establecido precisamente para apoyar, asesorar y sobre todo educar a las mujeres en este proceso, ¿sí? Pero pues es una situación. Ahora, si nosotros revisamos pues la realidad, uno observa que pues, en algunas poblaciones vulnerables ellas mismas se idean algunas toallas higiénicas reutilizables con prendas de vestir y demás. O sea, eso depende pues de cómo cada una lo pueda, digámoslo así, sortear, ¿no? Sí, me imagino que sí, porque de todos modos, antes de que existieran las Mm, toallas, los tampones y las copas, me imagino que el ciclo menstrual también sucedía. Entonces, de alguna sí. forma se lo arreglaban. Sí, y eran literal, eran prendas de vestir que se adecuaban como toallas reutilizables. Entonces, como cuando antes no existían los pañales desechables, ¿sí? Entonces la mamita tenía que lavar el pañal de su bebé. Literal, pues así se manejó en muchos años y pues me imagino que así también manejarán la situación las personas de escasos recursos, que de pronto no tienen para. Sí.
Bueno, ya vamos llegando al final de la charla del día de hoy y tú trabajas aquí en la ODS, ¿eres enfermera de la ODS o...? Soy la coordinadora del área de salud de bienestar institucional, orgullosamente egresada acá de la universidad. Ok. Entonces, la pregunta sería, en cuanto a este tema de la menstruación, el ciclo menstrual y todo lo que pasa alrededor de la mujer, ¿qué está haciendo la universidad o qué ayuda o qué apoyos una mujer puede encontrar? Ejemplo, lo que tú hablas, lo del ¿cómo es? Lo del dolor Síndrome disfórico premenstrual. menstrual y el tema hormonal, el tema de asesoría, no sé, porque, qué sé yo, la mamá nunca le quiso hablar y tiene dudas. ¿Qué puede encontrar o qué pueden encontrar ellas acá en la universidad? Bueno, la Universidad de Santander definitivamente siempre se ha caracterizado por eh, el acercamiento con la población en todo el tema de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Y esto pues aplica al tema de menstruación. Nosotros acá en la Universidad de Santander realizamos talleres especialmente cuando ellos llegan acá como estudiantes de primer semestre en un taller que se llama Taller de Autocuidado en Identidad UDES, ¿sí? Okay. Y tenemos un taller donde hablamos de varios temas de salud sexual y reproductiva. Dentro de esos, pues también tocamos el tema del ciclo menstrual. Adicional a eso, contamos con una IPS dentro de la universidad en donde pues hay diferentes programas en salud sexual y reproductiva. Siempre tenemos ahí el servicio médico y de enfermería muy atentos para poderlos asesorar, que ellos sepan que no están solos acá pues en la universidad y que el tema no es desconocer, sino buscar pues la información, y acá tenemos y siempre estamos súper atentos a poderles brindar la información necesaria y que ellos tengan pues un paso acá por la universidad bonito, No interesante tan y que se trágico. sientan acompañados, ¿no? Porque incluso hay muchos chicos que no son de acá de la región, que Sí, vienen, que son foráneos y que necesitan aún más apoyo y asesoría en diferentes procesos. listo. Y tú que estás tanto en el tema, si la persona que no tiene la oportunidad que tiene aquí en la universidad, que tiene todo ese apoyo, lo necesitara buscar por afuera, ¿sí? Porque no estudia acá, porque es una persona del común, ¿dónde puede encontrar apoyo, ayuda con respecto a eso? ¿O hace falta que hayan más, no sé, ese tipo de cosas que sí tienen la ODS? Bueno, definitivamente nosotros tenemos un derecho o tenemos derechos sexuales, ¿sí? Y dentro de estos derechos sexuales nosotros podemos acceder a diferentes servicios de manera gratuita, ¿sí? Es un derecho que tenemos nosotros. Los podemos acceder a través del régimen contributivo o el régimen subsidiado. Simplemente es acercarse pues a los centros de salud o donde los que tenemos pues, régimen contributivo pues nos prestan los servicios y solicitar una cita en salud sexual y reproductiva. Pero pues es un derecho que nosotros tenemos y que definitivamente debemos generar. Listo. Ya para finalizar, me gustaría que hiciéramos algún tipo de reflexión, algo que tú le quieras dejar a las personas que nos están escuchando o nos están viendo acerca de la menstruación y cómo llevar todo este tema, tanto para mujeres como para hombres, porque lo que nosotros estamos hablando debería ser un tema no solamente para mujeres, sino uno Sí. también, porque uno va a tener pareja, va a tener hijas y yo creo que todos deberíamos tener conocimiento al respecto. Bueno, yo siento que debemos empezar a conocernos mucho más, a conocer sobre la sexualidad, a que deje de ser un tema mito, ¿sí? O más que mito, tabú, ¿sí? Y que empecemos a hablarlo abiertamente, ¿sí? Siento yo que si nosotros podemos expresar nuestra sexualidad de manera adecuada, va a ser mucho más fácil poder entender pues todos esos cambios, por lo menos que nosotras también tenemos como mujeres, ¿sí? Y pues qué interesante que desde la empatía podamos entender la compañera que de pronto no vive la menstruación de la misma manera como la vivo yo, ¿cierto? Que desde la pareja pues también yo pueda entender que esos cambios hormonales y emocionales que tiene mi pareja o que tiene mi esposa
esposa o mi mujer o mi hermana o mi amiga son naturales, porque es que el tema es verificar, es desde la naturaleza, ¿sí? Que es natural y por ende pues podemos hablarlo abiertamente porque no es nada del otro mundo, al contrario, pues chévere. Yo siempre les digo a los estudiantes, aprendamos a conocernos, a veces ni siquiera conocemos cada espacio de nuestro cuerpo. ¿Sí? Si nosotros no nos conocemos, si nosotros no aprendemos a conocer nuestra pareja, pues ahí ya empezamos a fallar, ¿sí? Es un tema natural que debemos hablarlo abiertamente y que realmente desde la empatía podamos entender pues este proceso tan lindo, porque gracias a este proceso pues también tenemos la posibilidad de ser mamás, ¿cierto? De generar vida, de entender cuándo podemos generar vida y es algo que Sí, yo creo que es un privilegio claro, que total. la naturaleza le dio a las mujeres porque ustedes sí dan vida. Claro, total. Nosotros ayudamos en el proceso, pero realmente las que dan vida son las mujeres. Entonces, qué chévere conocer la naturaleza y desde la empatía también identificar qué es normal y qué es natural. Sí. Pues la reflexión que me queda a mí a término personal es de varias cosas que dices como todos los cuerpos son diferentes Sí, claro. y que uno debería buscar, en este caso sobre todo las mujeres, no escuchar tanto TikTok ni ver tanto videos, sino acudir a un experto, asesorarse, precisamente porque es normal, Total. pero es para entender un poquito mejor el cuerpo. Listo. Muchísimas gracias, Jenny, por acompañarnos el día de hoy. La verdad, aprendimos mucho sobre la menstruación. Yo personalmente me voy con muchísimos datos y pues la idea es que todas las personas que puedan ver el capítulo de hoy pues también puedan salir algunas dudas. Obviamente lo que tú decías, van a necesitar más asesoría y acompañamiento. Pues nada, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Y recuerden, No Sabía es un espacio creado por la Universidad de Santander para hablar de aquellos temas que deberíamos estar hablando, pero que no lo hacemos porque simplemente no sabíamos que estaban pasando. Gracias y nos vemos hasta un próximo episodio.